Me conecté porque uno de mis compañeros le estaba armando rally. De pronto me reubiqué aquí, estaba verificando si tenía antiexploración antes de destruir mi escudo. Envié mi refuerzo faltando un minuto con unos cuantos segundos y aquí me exploraron. Pero en este caso yo tenía antiexploración, le coloqué un sticker. Se me hacía muy raro que un gremio hispano no sabían que era yo, ya que por lo general mis castillo trampas tienen numbers y bueno, mi nick que es único. Este jugador estaba mirando y sí estaba pasable. Aquí, en cambio, mi compañero había dicho que iba a colocar escudo. Yo escudo así había comentado arriba. Y de pronto cancelaron porque él había colocado escudo. Después de unos minutos me declaran la guerra a mí, ya que había activado Furia de Batalla. Aquí está. Un rally de 5 minutos. Entonces ya me estaba preparando. Le estaba comentando a mis compañeros que lo primero era destruir muralla. Y después me prestaran dos líderes. Aquí entré para ver mi santuario si estaba todo bien y mi composición. 53 millones de tropas, una composición de 3 millones de KT4 y 15 millones de KT2. Por lo tanto, yo para poner esas 15 millones de KT2 iba a necesitar artillería T2. 181 bendiciones, no está nada mal, muchacho. Aquí mi talento estaba en entrenar tropas, entonces le coloqué los talentos de guerra y una formación predeterminada falange de rango. Le comenté a mis compañeros que vamos a una esquina, así que yo me reubico en la esquina para ganar tiempo. Ya la furia de batalla me faltaban 9 minutos. Aquí también preparo un potenciador que sea fácil de utilizar, 50% a un solo clic. Entonces aquí ya me comenzó a destruir la muralla, muy esencial para esos rally mixto cuando yo voy a defender una falange de rango. ¿Ok? Y después aquí viene un ataque con líder para ejecutar. Entonces ya entro acá a mi prisión. Llegando a este ataque, aquí está. Mango malvado me prestó el líder, lo ejecuto. Y después solo me faltaría un líder para la prisión de 30% de ataque de ejército. Que ahí viene el ataque. Ok, listo. Ya tengo un prisionero, tengo altar, tengo la muralla destruida. Solo me faltaba editar. Ya que anteriormente estaba editando estilo de infantería, yo le coloco el estilo de artillería. Ya saben, coloco Reina de la Nieve y Cuervo Negro, dándome un 100% de PS de artillería. Y coloco el escudo que Bestia de la Nieve, más el mago, que me da un 60% de ataque de artillería y PS. ¿Ok? Aquí ya falta poco. Y mira, había hartísimas exploraciones, pero no sé qué pasó. Después de un pronto, ¡pum!, desaparecieron todos y solo tenía el rally mixto. Entonces yo coloco el 50% de ataque de ejército, ya no había exploraciones, pero se me hizo raro. Tal vez el juego me jugó una mala pasada, porque más adelante van a ver que realmente sí me exploraron. Y solo había el rally. Mira, si ve, no había más. Y veo que ya había llegado algunas exploraciones. Bueno, fue estampado, capturado, pero un monstruito lo liberó. Un monstruito que prácticamente fue de suerte. El equipo de guerra, casi full 15, pero sí es buen equipo de guerra. Bien enfocado a la infantería. Era un rally 14-3-3. Mira, ahí está. Me lo reubico acá, llamando la atención. A ver si se anima nuevamente. Un emoji. Ahora último, colocando en los emojis a los que agrupan, como que se enfadan y me agrupan. Mira, se le fue liberado por la araña infernal. Tuvo suerte. Si no, estos podía seguir más. ¿Ok? Mira, falange de infantería atacó muy bien un rally mixto y yo utilicé falange de artillería. 3.4 millones de bajas es porque realmente así pega fuerte. Fuga de prisionero, pues tuvo suerte. Mira, estos son los monstruitos. Bueno, monstruito de escudo de infantería está bien. Y gobierno. Lo que más me interesa es un rally con... Sí, tiene buena cantidad de T5. 1.3 a 1.4 por ahí. Excelente. Y bueno,
1.633. Ponle que fue un 1433. Mira, 3 héroes de 11K y su monstruito de pagas, pues también. Que yo sacaría ese de 100% de ataque y metería la araña infernal, pero bueno, son diferentes combinaciones que igual sirven. Mira, los fillers enviaron como quiera un 60, 2-2, o lo que enviaron más, pues 12, 4-4. ¿Ok? Aquí le enseño el video de la batalla. Paris se activa y me da potenciador a los héroes, a los ataques de escuadrones. El primer ataque de escuadrón que lanza es Trago de Dinamita, Reina de la Nieve y el Cuervo Negro. Esto obliga a que se activen sus monstruitos a que baja el 10% de infantería. Ahí está. Incluso a Camarón se le activó y acá se me activó Magus. Ya me está afectando un 10% de mis armas. Ok, la muralla destruida me sirve para que el primer objetivo sean los 4 escuadrones de infantería, haciendo que esa infantería cae lo más pronto posible. Y como ven, una vez que ya comenzó, mira, un escuadrón fuera, ahí sigue otro escuadrón, otro y ya solo faltaría otro más. Y ahí está. Ahí después, una vez que cae en el escuadrón de infantería, todo cae de golpe. Es por eso que Pairis, desde mi punto de vista, causa bastante daño. Bueno, de aquí el asedio me costó un poco. Me costó otro ataque de asedio. Al final fue capturado, pero Araña Infernal lo salvó. Malo es que aquí ya no se animaron porque algunos me exploraron de verdad. Y aquí les voy a enseñar los porcentajes que tiene este castillo. Quiero llegar a unos 500% primero. Y también acá el PS llegar a unos 350%. Falta mejor, o sea, mejorar bastante aquí. Y aquí el PS por lo menos un 500%. Es una cuenta que me la conseguí y bueno, todavía le falta mejorar algunas cositas. Más que todo un set de joyas legendarias sería perfecto. Bueno, aquí también revisando los informes, dos me alcanzaron a explorar, pero anteriormente yo le enseñé la atalaya y las exploraciones desaparecieron. Apareció el rally. Tal vez lo que me pasó fue una falla del juego. Pero bueno, olvidemos eso. Aquí no me mandó mensaje. Empezaba. Bueno, se dieron cuenta. Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Sin más que decir, nos vemos para la próxima. Bye.